Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Sanol la posibilidad de participar y daros la enhorabuena por estas dos jornadas. Este título, como tan abigarrado, de signos clínicos en la exploración oftalmológica con pruebas complementarias en el LON, realmente el resumen de ese título tan raro es qué estudios hacemos en la consulta de oftalmología, y creo que es útil porque aquí estáis muchos pacientes, familiares, todos habéis pasado por esas consultas de oftalmología o acompañando o por ser portadores o ser afectados, y es un poco para daros la visión de por qué hacemos esas pruebas en la consulta de oftalmología, qué pruebas son las más importantes que tenemos que hacer y qué resultados obtenemos en esas pruebas, para que entendáis un poquito qué resultados, qué obtenemos en eso. Entonces, he dividido en tres partes esta charla. La primera parte vamos a ver las pruebas básicas que hacemos en la consulta de oftalmología. La segunda vamos a ver las pruebas funcionales, o sea, cómo evaluamos el funcionamiento de esas células ganglionares. Y la tercera parte, las pruebas estructurales, o sea, cómo medimos las células ganglionares y los axones, o sea, el nervio óptico. Y qué resultados tienen esas pruebas, como he dicho, en el LON. Entonces, entrando en la parte primera, en el primer bloque, en las pruebas básicas, bueno, pues sabéis que en la consulta de oftalmología lo primero que vamos a mirar es la agudeza visual. Cuando un oftalmólogo habla de agudeza visual, nos referimos a la agudeza visual, o sea, a la visión central. No evaluamos el campo periférico. En el LON sabéis de sobra que lo que más se afecta es la visión central, la agudeza visual, por eso es el primer parámetro que vamos a medir. Y llamamos optotipos a las diferentes posibilidades de cuantificar esa agudeza visual. Si es un niño, vamos a mirarlo a lo mejor con dibujos, porque no entendía bien las letras. Si es un paciente que le cueste un poquito más, a lo mejor usamos la E de Snellen para que nos diga en qué dirección, o podemos usar las letras, los optotipos más comunes. ¿Cuál se usa más en el LON? Sobre todo en ensayos clínicos o cuando un paciente ya es diagnosticado, ese que se llama ETDRS, porque es un optotipo diseñado específicamente para baja visión y es el que más se emplea sobre todo en ensayos clínicos. ¿Qué resultados vamos a tener cuando miramos la agudeza visual, esa visión central en un paciente? Pues lo más frecuente es que al debut de la enfermedad haya una pérdida, una caída de agudeza visual, primero en un ojo y en semanas o meses después normalmente se afectará al otro ojo, y lo más frecuente, no en todos los pacientes, pero lo más habitual es que sea una pérdida moderada o severa. La mayoría de pacientes van a tener una agudeza visual, o sea, una visión central menor a un 10%. Normalmente medimos en escala decimal, ¿vale? De 0 a 10 o de 0 a 100, si lo ponemos en porcentaje. Sin embargo, también habréis visto que en los ensayos clínicos muchas veces la escala está invertida. Eso se llama escala Logmar, y es que el 0 significa visión máxima, ¿vale? Se invierte. En la práctica clínica, en las consultas, medimos de 0 a 10. En la fase crónica del LON, o sea, a partir del año de la afectación, muchos pacientes se considera ceguera legal. Y respecto a los portadores, que es la fase que llamamos presintomática de la enfermedad, no hay alteraciones en la agudeza visual. De hecho, una persona debuta cuando pierde agudeza visual central. ¿Qué segunda prueba hacemos en la consulta de oftalmología? Pues miramos la visión del color. La visión del color nos importa porque las células ganglionares de la retina, que son las que se afectan en esta enfermedad, se encargan de la percepción del color. Y lo que se produce cuando se dañan es un fenómeno que llamamos discromatopsia, o sea, alteración de la percepción del color. Tenemos diferentes tipos de test para medir esto. Aquí os he traído alguna imagen. Este libro, que tiene esos círculos con números, se llama test de Ishihara. Lo hacemos siempre tapando un ojo, mirando primero cómo ve un ojo y cómo ve el otro. Para hacer un test de color necesitamos cierta agudeza visual. Entonces, si la agudeza visual está muy baja, a veces no podemos hacer ese test de color, ¿vale? Pero nos ayuda para ver un poquito la función de esas células. También está este otro test que traigo en la imagen, que se llama test de Farnsworth, aunque con el que más estamos acostumbrados a emplear para medir esa visión de color es el test de Ishihara, las láminas cromáticas del Ishihara. ¿Qué tercera prueba hacemos? Pues todos, cuando estáis en la consulta, hay un momento en el que apagamos la luz y cogemos la linterna y miramos cómo reaccionan las pupilas. Y esto es muy curioso en la enfermedad, muy especial de esta enfermedad, y es que la mayoría de las neuropatías ópticas que entran en el diagnóstico diferencial, o sea, cuando tenemos que decidir si el paciente puede tener LON o no, la mayoría de las neuropatías ópticas, cuando son solo en un ojo, van a producir una alteración de la reactividad de la pupila. Sin embargo, ¿qué ocurre en el LON? Pues que es una enfermedad en la que, aunque se afectan mucho las células ganglionares,
no dar alteración de la reactividad en algunos pacientes, porque se preservan las células ganglionares que son ricas en melanopsina, que son las que responden al estímulo de la luz. Entonces, aunque un paciente pierda visión de un ojo y tenga una pérdida muy profunda y nosotros le iluminemos con la luz, puede ser que la alteración de la reactividad no esté presente, y eso no significa que no tenga una enfermedad aguda en ese momento. Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de, bueno, de veros a los pacientes y de poder diagnosticarlos lo más rápido posible. ¿Qué más vamos a medir en la consulta de oftalmología como prueba básica? La presión intraocular. En este caso, para medir la presión intraocular, sabéis que ponemos una gota que lleva un poquito de anestésico y un colorante. Y mediante tonometría, o sea, con un aparato que toca la córnea sin hacer ningún daño, medimos cuánto tiene de tono, o sea, cuánto es la presión dentro del ojo. ¿Por qué es importante medir la presión? Porque aunque en general en los pacientes con LON la presión va a ser normal, o sea, menor de 21, hay pacientes que pueden tener la presión alta y que pueden tener, además de tener LON, otro tipo de neuropatía, como por ejemplo el glaucoma. Entonces, si además se sobreañade glaucoma, hay que tratar el glaucoma con gotas para bajar la presión. Esto es importante porque además hay descritos algunos casos en los que se ha visto que un aumento de presión ha podido desencadenar el LON, y que pacientes con glaucoma además a veces coexisten con el LON, pero como digo, lo más frecuente es que un paciente con LON tenga la presión dentro de la normalidad, aunque nosotros siempre lo vamos a comprobar. ¿Qué cuarta prueba básica vamos a hacer? Pues vamos a mirar el fondo de ojo, vamos a mirar la retina. Para esto ya sabéis que usamos unas gotas que pican un poco, ¿vale? Lo habitual es usar tropicamida, las ponemos y escuecen y producen una visión muy desenfocada, muy borrosa, con una pupila muy grande durante unas 3 o 4 horas, porque usamos la tropicamida. Vamos a mirar el fondo de ojo o bien con un casco puesto en la cabeza del oftalmólogo o bien a través de esa lámpara, de ese microscopio que tenemos, y normalmente también vamos a hacer retinografía. Una retinografía es una fotografía de la retina, porque eso nos va a disminuir la variabilidad. Porque si, por ejemplo, un día la doctora Castillo ve a un paciente y luego yo lo veo a la semana siguiente, puede haber cierta variabilidad dentro, interobservador, dentro de que lo vea un oftalmólogo u otro. Entonces, para que sea objetivo, lo más objetivo posible, hacemos una foto y así no hay lugar a dudas. Podemos mirar la foto y vemos. O a lo largo del tiempo podemos tener una muestra de cómo ha ido evolucionando ese nervio y saber si cumple todos los criterios o no que esperábamos. ¿Qué va a aparecer en el fondo de ojo de los pacientes? Pues dependiendo en qué momento veamos a ese paciente, vamos a tener diferentes características. Entonces, en el estadio presintomático en portadores hay veces que se puede ver algunas pequeñas alteraciones en el nervio, que no le están produciendo ningún daño, pero que son las características telangiectasias, como si fueran unos vasitos un poquito más tortuosos y más dilatados. Cuando debuta la enfermedad, vemos un nervio óptico como si dijéramos borrado, que son estas imágenes de aquí arriba a la izquierda. Es como si hubiéramos pasado alrededor del nervio, alrededor de ese disco, una goma de borrar y lo estuviéramos difuminando. Ese es cuando el paciente está en el estadio de debut, ¿vale? En el estadio agudo o subagudo. Y luego, cuando se va evolucionando la enfermedad, esas células ganglionares van disminuyéndose. ¿Qué va a pasar? Pues que el nervio óptico es como si fuera un cable, el cable se va pelando, va disminuyendo esas fibras que tiene y nos va a dar una imagen característica que es una imagen blanquecina, una imagen de palidez, de que hay menos células de lo que correspondería. Hemos visto entonces las pruebas básicas, he explicado un poquito, y vamos a pasar a las pruebas funcionales. ¿Qué pruebas funcionales vamos a hacer para decir o poder intentar medir o cuantificar cómo está funcionando ese nervio? Porque una cosa es que veamos que el nervio está más delgado y otra cosa es decir, ¿cómo funciona? Con las células que hay, ¿cómo está funcionando en ese paciente? Pues la prueba que hacemos es el campo visual. El campo visual es una prueba que el paciente construye. O sea, nosotros hay que poner al paciente en este aparato, ponemos la graduación que tenga, o sea, si necesita gafas o no, y tapamos un ojo y le damos un pulsador y apretará el pulsador cada vez que el paciente vea un puntito de luz, irá construyendo su campo visual. ¿Qué pasa? Que un campo visual normal, el resultado es como si dijéramos un campo blanco, o sea, el paciente ve bien.
Cuando en un campo visual, que habéis visto en otras presentaciones también, hay zonas en negras, eso lo llamamos escotoma. Un escotoma es una zona que el paciente no puede llegar a ver, o sea que habría que subir muchísimo la intensidad del estímulo, muchísimo la intensidad de luz para que consiguiera verlo, y a veces ni siquiera subiéndolo al máximo es capaz de verlo. Entonces, ¿qué pasa en el LOM? Pues que los escotomas o las zonas ciegas de campo visual más característicos se localizan en la zona central. Y encaja, porque la visión que pierde es la agudeza visual, es la visión central. Hay otra prueba un poquito menos frecuente de realizar que se llama electroretinograma, pero que os la traigo aquí porque seguramente a muchos de los pacientes que hay aquí se la han hecho. Hay veces que cuando el diagnóstico al principio es un poquito confuso y no podemos tener claro, porque a lo mejor no hay antecedentes familiares, si se trata de una enfermedad pura del nervio óptico o si acompaña una enfermedad de la retina, se hace esta prueba que se llama electroretinograma. Esta prueba es colocar, como si dijéramos, unos sensores en el ojo y estimular todas las células que hay en la retina. El resultado que nos da esta prueba es que nos dice, por ejemplo, solo las células ganglionares están dañadas. Entonces ya sabemos que solo es el nervio el causante, o los conos y los bastones están dañados, o solo los conos están dañados. Entonces nos vamos a otra enfermedad diferente, porque a veces en un estadio de debut puede ser difícil, sobre todo si no hay antecedentes, diagnosticar de forma muy rápida la enfermedad. Pero es una prueba que entra como diagnóstico diferencial, no que nos dé información en la neuropatía óptica de Leber. Y como último, ¿qué pruebas estructurales vamos a hacer? O sea, ¿cómo medimos esas células ganglionares de ese nervio? Pues todos conocéis la prueba más típica, la que siempre hacemos, la OCT, la tomografía de coherencia óptica. Esta prueba es una prueba que ha revolucionado el mundo oftalmológico no solo en enfermedades del nervio óptico, sino también para la retina, porque nos ha permitido detectar mucho más precozmente muchas enfermedades para poder así desarrollar diferentes tratamientos o para que el paciente sepa qué enfermedad tiene. Es una tecnología que no es invasiva, o sea, no hace daño. Es verdad que normalmente ponemos una gotita de dilatación, una gotita de las que pican, de tropicamida, para que la calidad de la imagen sea mejor y el aparato sea más capaz de medir las imágenes que tomamos. Y lo que nos permite es tener imágenes de la retina prácticamente como si fuera en vivo. Y nos dice en las últimas OCTs cada capa de la retina, o sea, tenemos 10 capas, pues es capaz de medir cada capa diferente de la retina. Eso significa que nos puede medir directamente la capa de células ganglionares de la retina o de sus prolongaciones, que es la capa que llamamos de fibras nerviosas de la retina, ¿no? La capa de fibras o la capa de células ganglionares, que es el núcleo de la célula. Entonces, esto nos permite tener datos cuantitativos a medir, decir, hay 56 células, hay 48 por cuadrantes, ¿vale? El funcionamiento de la OCT a nivel tecnológico es igual que una ecografía, como la ecografía que le hacen las embarazadas, pero sin tener que tener ningún contacto con ningún aparato. Y la resolución es muchísimo mayor. En vez de usar ultrasonidos como energía, lo que usamos es una fuente de luz. ¿Y qué vamos a encontrar en los pacientes con LOM? Pues dependiendo también del estadio, o sea, del momento en el que hagamos esa OCT, vamos a encontrar diferentes hallazgos. En el debut, en el momento agudo, cuando un paciente debuta, vemos como si llamamos una hinchazón del nervio, que es un falso edema, o sea, una falsa hinchazón, porque no es que esté inflamado, ¿vale? Es que hay un pseudoedema. Entonces ahí la OCT nos va a decir, va a estar como subida en la montaña, va a decir, hay como si hubiera más axones, como si hubiera más tejido de lo normal. Sin embargo, en cuanto empieza a evolucionar un poquito la enfermedad, empieza a caer, ¿vale? Empieza a bajar porque esos axones empiezan a quitarse, se empieza a pelar ese cable. Y cuando ya vayamos a un estadio más crónico, lo que vamos a ver es una disminución más global de la capa de fibras nerviosa peripapilar. Es también importante en el LOM que aunque en el estadio de debut la OCT nos dice que hay sobreelevación, si no miramos los axones, o sea, si no miramos las prolongaciones y nos vamos directamente a mirar la célula, a mirar el núcleo de esa célula, como si digamos el cuerpecito de la célula, no nos dice que estén hinchadas esas células, porque no es verdad que estén hinchadas. Lo que nos dice es que se están perdiendo, ¿vale? Es muy precoz la afectación de la célula ganglionar, del soma, del cuerpo de la célula. Es más precoz que el axón, el recorrido que luego hace formando el nervio óptico. Entonces es muy útil esta tecnología porque nos permite medir directamente el soma de la célula.
Otra prueba estructural que tenemos es una que combina un poquito la OCT y que la mayoría de aparatos de OCT ya están implementando, ya están mejorando su software, que se llama AngioCT. Es una tecnología bastante novedosa, que tampoco es invasiva, no hace daño. También ponemos la gotita que pica, la gotita de tropicamida, para tener imágenes de mejor calidad. Y la AngioCT lo que ha intentado es poder, sin ser invasiva, mirar los vasos. Pensamos que en el LON hay una microangiopatía, o sea, puede haber un problema vascular, porque si no, ¿por qué están esas telangiectasias ahí? Entonces, aquí nos podemos obtener, aquí os traigo imágenes del nervio óptico, o sea, directamente en el nervio óptico cómo están los vasos, y también podemos medir los plexos, o sea, las diferentes capas de vasos que tenemos en la retina a nivel macular, porque en la mácula, en el centro de la visión, es donde están más representadas la mayoría de células ganglionares de la retina. Una de las última prueba que hacemos de prueba estructural es la angiografía fluoresceínica, y esto no es lo mismo que AngioCT. La AngioCT no es invasiva. Mediante una tecnología del movimiento de las células que hay dentro de los vasos, nos reconstruye imágenes. Sin embargo, la angiografía fluoresceínica es una prueba en la que hay que pinchar en la vena y meter un contraste. Ese contraste que metemos en la vena es fluoresceína sódica, es un contraste anaranjado. De hecho, ese día, o sea, el día que hacemos al paciente la angiografía fluoresceínica, o incluso al día siguiente, la orina puede ser muy amarillenta o muy anaranjada, que eso normalmente siempre lo avisamos para que nadie se asuste, y es que el contraste se elimina por riñón. Entonces, la angiografía fluoresceínica nos da imágenes muy buenas de cómo se irriga, o sea, cómo llega la vascularización, o sea, la nutrición a la retina. ¿Y qué pasa? Que hay enfermedades como por ejemplo esta, en la que hay edema del disco óptico, hay fuga de contraste. Esto no es LON. Si nosotros tenemos fuga de contraste en el disco, ya podemos descartar el LON, porque en el LON no se produce fuga de angiografía fluoresceínica, no es un edema real. A veces, si tenemos dudas, tenemos que hacer la angiografía fluoresceínica para poder diagnosticar bien. Y como veis, por ejemplo, en estas imágenes de angiografía, en un paciente con LON no hay fuga. Si hubiera fuga, veríamos cómo el contraste se está dispersando, está saliendo a través de los vasos. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Espero haberos aclarado cosas. Solo he hecho la parte oftalmológica, sé que muchos a lo mejor estáis pensando en, no he hablado de resonancia, porque muchas veces cuando un paciente debuta, no hay antecedentes familiares, es un ojo, lo pensamos a veces como una neuritis atípica, y lo primero que se hace es una resonancia para descartar una causa de compresión. Entonces la resonancia se hace orbitaria y craneal con contraste, también con gadolinio, pero bueno, me he querido centrar en las pruebas de la consulta oftalmológica para que tanto pacientes que debutan como los familiares que acompañáis o en el seguimiento sepáis un poquito qué estamos haciendo y por qué a veces repetimos tanto la OCT o intentamos un campo visual. Y ya está, muchas gracias.